Diálogo Franco está presentado por Diesa, Aseguradora del Este, Indega, Cooperativa Chortizer, Energía Alternativa, Panchita G, Cooperativa Multiactiva Neuland, Servicios Médicos Migone, Fundación Paraguaya, Urba Inmobiliaria, La Criolla, Importadora Roma S.A., Solución Logística, Fibra y Arte, Guayaquil S.A., Lauda y Cuatía Sasi. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. No es cualquier programa, víspera de la independencia, víspera del Día de la Madre. Yo ya no tengo mamá, mi mamá falleció, entonces en la persona de mi señora y de mi hija voy a saludarle a todas las mamás del Paraguay. Muchas felicidades al ser más hermoso que Dios nos creó, que es la mamá. Lo que uno puede olvidar cualquier cosa, pero lo que nunca jamás va a poder olvidar, sin lugar a duda, es la madre. Así que feliz día, mamá. Y por supuesto también feliz día de la independencia para todos los paraguayos. Hoy vamos a hablar de la independencia nacional. Estuvimos esta mañana filmando ya el programa en la zona de la Casa de la Independencia. Así que vamos a mostrar un poco todo lo que fue la independencia del Paraguay. Y hablando de la independencia y de la patria, tengo que reconocer públicamente al ingeniero Pedro Ferreira, un gran patriota, salvó a la patria de una entrega de la soberanía. Muchas gracias por los conceptos. Y un gran cerrista además. También, de lo bueno. Un gran cerrista. Bueno, ingeniero, tenemos que entrar contigo aprovechando el tiempo, sí, sin mucha perifrases, al grano. El acuerdo del presidente Peña con el presidente Lula, ¿cuál es tu percepción? Bueno, lo primero que tengo que señalar es que el haber llegado a un acuerdo es muy bueno, ¿verdad? Porque nos da previsibilidad como país. Y segundo, vamos a tener por fin el final de ese carnaval que son los gastos discrecionales dentro de Itaipú y Nacional. O sea, acá ya hay una fecha en la cual se termina esto, que es en 2 años 7 meses. Y eso para mí va a ser un gran desafío que este gobierno va a tener que hacer en el sentido de desarrollar nuevamente las instituciones y que vuelva la institucionalidad al Paraguay. A ver si Cristian me confirma. Cristian, ¿vos tenés material del presidente Peña Palacios? Queridos compatriotas, me llena de orgullo anunciarles que hemos llegado al final de la primera fase de una negociación de vital importancia con nuestros hermanos brasileños y los resultados son motivos de una enorme satisfacción. Esta negociación representa un triunfo para el Paraguay y para Brasil. Hemos logrado un acuerdo histórico que no solo beneficia a ambas naciones, sino que también genera importantes ingresos adicionales que nos permitirán llevar a cabo inversiones largamente postergadas. La tarifa ha sido fijada en $19.28 por kilowatt mes para los años 2024, 2025 y 2026. De esta manera, este acuerdo generará alrededor de 280 millones en ingresos por royalties, 650 millones para inversión social por año, 265 millones por compensación de energía y 53 millones en utilidades de capital y otros, para un total de 1.250 millones por año. Hemos logrado, asimismo, mantener el acuerdo operativo vigente. Ingeniero, este informe del presidente Peña está ahí porque sí, creo que vale la pena ir por parte. Cuando él dice que vamos a recibir 1.250 millones de dólares y que vamos a hacer obra de infraestructura. Lo que está mal de este video, que yo no sé quién le asesoró que lo haga de esa manera, es que dice, gracias a este acuerdo vamos a recibir 1.250. No es gracias a este acuerdo. Inclusive si puedes poner la presentación del PowerPoint, voy a ir desgranando un poquito. Incluso porque dice hay que al Brasil, ganancia del Brasil también dice. Si vamos a agradecer acá, todo lo que es royalty no varió nada. Hay que agradecerle a don Enzo Bernardi, a todos los que estuvieron ahí. Por otro lado, habla de la sesión, suma la sesión hay que a tu gobierno cuando vos estabas con Lugo. Entonces, y también si vamos a ir al 650, que son los gastos discrecionales. Gastos sociales. En realidad, vos sabés que me encanta que en el documento firmado dice gastos discrecionales. Ah, bueno. Porque yo me ando peleando hace tiempo de que son gastos discrecionales. Claro que sí. Y me niegan. Claro que sí. Y ahora ambos presidentes, ambos gobiernos han realmente confesado
que esos gastos son discrecionales. Y la discrecionalidad, conjuntamente con la falta de transparencia, es lo que da el pie para la corrupción. Después se limpia eso con la impunidad. Pero un gran paso que se acepte. O sea, entonces, yéndonos para poder entrar en tu presentación. Pásale el PowerPoint ahí. Sí, ya me está diciendo Cristian que te está enviando en el instante. La primera parte, la institucionalidad y la previsibilidad, bien. Ahora, el desarrollo de la noticia, hay algunas incoherencias que vale la pena aclarar, ¿verdad? Sí. Entonces, adelantando, no importa el PowerPoint. Si Sí, no sabe, va a pasar, ya enseguida vamos a tener. En síntesis, yo tomé datos oficiales de la página de Itaipú Nacional. Sí. Increíblemente, como siempre, algunos de los datos que están ahí, que voy a mostrar, están en portugués. Porque del lado brasilero ya se publican y del lado paraguayo todavía no se publican. Que es también un problema que tenemos del lado paraguayo de Itaipú, donde la transparencia no... O sea, cuando a mí me hablan de que por culpa que es bien nacional, no, ¿y cómo los brasileños logran? Un doble problema, un problema de soberanía y un problema de transparencia. Claro. Entonces, vamos por parte. Lo que sucedió, este es un poquito para entender qué es lo que es la tarifa de Itaipú. Porque en la exposición del señor presidente de la República se habla de una cantidad de conceptos. Acá la parte, este es el presupuesto 2021, que yo tomo como base porque es el presupuesto previo a que se termine de pagar la deuda y a la discrepancia que hubo en los últimos años. Entonces, todos los conceptos que están encima de esa línea roja para arriba entra en tarifa. Y los que están para abajo, como la cesión, no tienen nada que ver con la tarifa. Claro, es lo que la energía paraguaya que utiliza Brasil. Igual que una parte de los royalties, que son cuando hay excedentes de energía en Itaipú, y preferentemente eso trae la ANDE, entonces esos excedentes no están incorporados en la tarifa. Claro. La tarifa se fija el año anterior. Todavía no sabemos cuánto va a generar la central hidroeléctrica y por lo tanto no sabemos cuántos royalties se va a hacer. Esta es una previsión que se hace. Esa diferencia después entonces se cobra como excedente, por eso que tenemos energía barata y energía cara. Entonces, siguiente diapositiva. Acá me voy tenés que achicar un poquito más para que se note, por favor. Acá, tomando como referencia al 2021, encontramos cuál fue el presupuesto del 2021. Ahí se nota también, esto es el estado de resultados de Itaipú, y se va a encontrar el valor mágico allá arriba, resaltado en rojo, de 3.291 millones de dólares. Pasa que Itaipú trabaja todos miles de dólares, sí. Entonces se confunde un poco. Pero 3.290 millones de dólares era lo que había como presupuesto. Y ahí abajo van a encontrar un 302. 302 claramente dice programas de responsabilidad socioambiental. O sea... Eso está resaltado en rojo para los televidentes. Sí, para... Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para entender el presupuesto de Itaipú, entonces, ya desde antes de esta última discusión por la tarifa, hay una parte de los gastos, más o menos 500 millones de dólares, ahí saqué de los 517. datos. 500, yo después redondeo en 500, son los gastos que no son discrecionales. El pago de sueldo, algunas otras cuestiones. Ahí está demostrado sobre el 2021, 2022, correcto, promedio de eso. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es? Y acá se nota exactamente lo que ocurrió. Entonces, acá, ¿qué había con tarifa de 22.6? Había lo siguiente. Había un servicio de la deuda que se venía pagando desde hace años de entre 2.000 y 2.100 millones de dólares al año, que es lo que está un poco en, como dirían las mujeres, en color terracota a la izquierda. Sí. ¿Está bien? Sí, ladrillo. Ladrillo, vamos a decir así. Está muy fino, ingeniero. Después hay un gasto social ahí que vimos que el balance 300 millones ya había. Ese 300 millones es el que ahora, si el anuncio del 650 es cierto, si multiplicamos por 2, se convertiría en 1.300, porque es mitad y mitad, pues. Sí. 1.300 millones
de dólares a repartirse entre ambos países. Además de eso están los royalties. Y los royalties están separados en dos, si ven ahí ese gráfico. Por un lado, alrededor de 500 millones en promedio, que es lo que se incorpora en el presupuesto de Itaipú. Y aparte los excedentes que están a la derecha, más o menos 50 millones de dólares, que es lo que corresponde al famoso excedente de energía relacionado a la energía barata, vamos a decir así. Pero eso no entra en el presupuesto. Lo mismo, como está más a la derecha, el 250 de la cesión de energía no entra en el presupuesto. Sí entra en el presupuesto los 500 millones de dólares al año de los salarios y eso, creo que está un tanto ahí en color mostaza. El costo operativo. Los costos operativos previstos en el inicial anexo C, vamos a decir así. Sí. Realmente esos gastos sociales no están en el anexo C y fueron después incorporados más o menos en el 2005 de común acuerdo, pero no son parte del anexo C puramente. Hoy en día lo que tenemos es un presupuesto de 2.800 millones, eso es lo que da. Pero cuando uno suma... Al precio de 19.28. Sí, al precio de 19,28. Pero cuando uno suma el anuncio que hizo el presidente, uno dice, bueno, gasto operativo 500, royalty 500, más 1.300, ahí hay 2.300 nomás. Entonces falta 500. Bueno, entonces acá lo que vamos a ver dentro de un ratito, unas cuantas diapositivas, es que realmente eso que falta es la diferencia entre 16,71 y 19,28. Que en realidad se pactó que no le afecte tarifariamente al Brasil. Entonces no entra ahí en estos cálculos. ¿Vos sabés que eso está porque escrito? se va de... Sí, está escrito. Está escrito. Está escrito. Pero no se comunica. Claro, el Brasil comunicó. El Brasil comunicó, pero nosotros... ¿Vamos a pasar un poco al siguiente? Esperamos, ingeniero, un ratito, sobre todo para los televidentes, por favor, porque, o si no, da la sensación como que de repente fue un gran anuncio. El Brasil, quiero tener el texto del Brasil. Tengo más adelante. Adelante. ¿Tenés? Tengo. Bueno, vamos. Entonces, para un poco entender mejor todavía. Acá, esto es 2022-2023. El 2023 es el último, y disculpen, está en portugués porque del lado paraguayo todavía no alzamos. Y ellos ya lo tienen todo hecho. Entonces, acá está lo que se aprobó y ahí tenemos que como en los últimos años estuvimos un tanto peleándonos con Brasil, ¿por qué motivo? Y ahí párame. Ahí decía, antes era 300 millones. Después fue 505, ahí donde está la flechita roja, penita se ve al... 233. Y después ya 921. Y es el que va ahora a 1.300, que dividido 2, y se divide entre 2, es lo que queda. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que se acordó? Acá está el acuerdo ya con la firma. Eso es lo que quería. Este es última hora, ¿verdad? Porque hasta hace unas horas esto no se tenía. Ahora ya tenemos con la firma. Y ahí está un poco los términos. Son básicamente 7. Pero no hay que leer uno por vez. Acá lo que nosotros hicimos es leer solo el primero, que se elevó a 19,28 y salimos aplauditos ahí. Claro. Y la parafernaria de propaganda solamente leyó ese. El primero dice, la tarifa de Itaipú será de 19,28 kilowatt mes, la cual se aplicará en los años 2024, 2025, 2026. ¿Qué dice el segundo? Y que en realidad esto no le va a afectar a Brasil. Pero vamos a desgranar esto. Vamos a comenzar por el tercero y el cuarto, si te parece. Siguiente, por favor. El tercer y cuarto punto habla de que se acepta que el convenio operativo que tenía la ANDE desde el 2007 siga 3 años más. ¿Qué es lo que es el convenio operativo? Es aquel donde el Paraguay tiene derecho preferente sobre la energía barata. La energía no garantizada. Sí.
Pero para que la gente entienda, Itaipú tiene una energía garantizada que te dice, te vende la potencia y asociada a esa tiene una cierta energía y ese tiene un precio diferente que una energía que a lo mejor ocurre y a lo mejor no. Claro. Esto fue un pedido brasilero, no está en el tratado, no está en el anexo C el término energía garantizada. Ellos querían que existiera energía garantizada porque iban a poder vender más caro. Entonces, como contraparte, el Paraguay le dijo, bueno, pero yo quiero esa que no es garantizada, la que es barata, la que se vende más barato en cualquier mercado, ese quiero yo preferencia. Y se hizo un pacto, enero del 2007. Eso ahora se extiende 3 años más y se acabó. Se acabó. Y aparte, le dicen a la ANDE que tiene que contratar 10% más año a año estos 3 años. Siguiente, por favor. Según esto, la ANDE, en vez de contratar 6,5% más, que es más o menos el crecimiento que está teniendo la energía en el Paraguay, va a tener que contratar de más. Esto fue lo mismo que nosotros peleamos en el 2019. En Brasil, una forma de lograr que vos no lleves la energía barata es que vos compres mucho de la cara. Entonces, como ya compraste de la cara, no podés comprar de la barata. Entonces, ¿qué dice Brasil? Esto no es prensa. Esta es la página oficial del Ministerio de Minas y Energía. Y dice 60 millones al año es lo que le va a recuperar Brasil a partir del 2027, entiendo yo, pero antes ya recupera más por este tema. Ese 60 es lo que deja de percibir la ANDE por el convenio operativo. O sea, la energía más barata... el cálculo brasilero. La energía más barata que ANDE estaba pagando, o sea, Paraguay estaba pagando, a partir del 2027... Chau. Y eso va a significar un promedio de 60 millones de dólares más para la receta, para el Ministerio de Hacienda brasilero. Así es, o sea, ellos lo que va a hacer es como ellos se van a apropiar de la energía barata que hasta ahora lleva todavía Paraguay. Entonces, esa energía barata versus la cara, ellos van a ganar 60 millones de dólares al año. Siguiente, por favor. Entonces, esto para mirar así un poquito más grande, tenemos que mirar los 4 en su conjunto, estos 4 primeros acuerdos. El hecho de que sube la tarifa de 16,71 a 19,28, el hecho que realmente no le afecta a los brasileros, el tema de que se va a mantener por 3 años y después ya no, y por otro lado que se le exige a la ANDE subir un 10%. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué significa subir 10% anual. Entonces, al subir 10% anual, la ANDE, que hoy en día está contratando 21,54, va a contratar 23,69, 26,06, 28,67, un promedio entre el 2024 y el 2026 de 2.614 megas. Esto es el 21,54. Hoy contrata el 18%. De la energía cara, contrata el 18%. Y ahora, números más, números menos, en promedio va a contratar el 22% de la energía cara. Eso es una parte de... Eso implica que a la ANDE le va a costar más plata. Sí. Y como la ANDE no va a subir el precio de la energía, la ANDE va a seguir siendo una empresa deficitaria. Sí. Siguiente. Vamos a ver cómo esto se transmite. Entonces, mirad lo que esto es. Recuerden, en promedio... Del 2024 al 2026, 21,54. Entonces, la tarifa a 19,28 multiplicado por 12.135, que es lo que disponibiliza Itaipú para la venta. Kilowatt. Eso es megawatt. Megawatt. Y por eso tiene esa conversión. Uno tiene que, para pasar de kilowatt a megawatt, tiene que dividir entre 1000. O sea, tiene que multiplicar por 1000 y después tiene que dividir entre 1 millón, si es que lo quiere convertir en millones de dólares, como está acá en esta lámina. Y como es 12 meses, hay que multiplicar por 12. En síntesis, el factor es 0,012. Multiplica 19,28 por 12.135 por 0,012 y te da 2.808. Es el presupuesto de Itaipú nuevo. Y a 16,71 es 2.433. La diferencia, 374 millones
de dólares al año. ¿Dónde está esa plata? Bueno, ¿quién paga? Vamos a ver quién paga. Hagamos nosotros. Entonces dice, la ANDE, como paga el 21,54, va a pagar 81. Claro. Y Brasil Consume más. paga 294. Pero también Brasil lleva mucho más que nosotros. Espera. Pero siguiente. Vamos, déjame, no. No te voy a spoilear. Entonces, No te voy a ¿qué spoilear. dice Brasil? ¿Qué dice? No se preocupen, porque para nosotros va a seguir siendo 16,71. Esperamos ahí. Ahí ya es el primer punto. Entonces, ese Este anuncio... es Ministerio de Minas y Energía. Espera, ingeniero. No es Ingeniero, trascendido, toma el agua. Ese aumento que se dijo de 19 a 28 es para Paraguay, para nosotros, acá para la aldea. Para Brasil, para San Pablo, le dice el mismo precio va a continuar el Brasil. ¿Eso es así o no? Sí, por lo menos lo acordado. Y está escrito. Y está escrito y firmado. Entonces, ¿cuál es el negocio? En el siguiente, por favor, Siguiente. está cómo esto se va a materializar. Esto salió en O Globo. La primera noticia, si todos recordamos, al mediodía de ese día, recuerdo. decía lo siguiente. Salió en O Globo primero. Sí. Decía, va a subir 15% y va a subir de tanto. Pero no se preocupen, se va a volver 300 millones al año. ¿Por qué 300? Si podés retroceder un poquito, por favor. ¿Por qué 300? Otro más. Porque es 2,94, ahí está 2,94, lo que le toca a Brasil. A ellos se le devuelve. Claro. A nosotros no. También se nos devuelve. Bueno, vamos a ver. Espérame. Sí, 71 en el arreglo no dice nada de eso. Pero es más grave lo que vos estás diciendo. Yo creo que se le va a devolver. Claro. Pero todavía no se le devolvió, por lo menos no en el escrito, no dice en ningún lado, tampoco a la ANDE le va a afectar. Dice, al Brasil no le va a afectar. Al Brasil no le va a afectar y se va a hacer de acuerdo a la práctica del ANEEL que se estaba cumpliendo. Quiere decir 16,71. Ellos ya el pueblo fijaron... brasilero va a seguir recibiendo la energía a su precio como estaba antes. Así mismo, es lo que dice acá y cierran los números. Estos números son míos. Puedo tener alguna equivocación, $1 millón más, 5 millones, pero y ellos calcularon en el 300 y bueno, entonces encima le va a sobrar 6, ¿verdad? Porque ahí ellos van a pagar 2,94 nomás. Pero yo no entiendo por qué tanto festejo. Esto acá se destaparon champaña, se tiraron fuegos artificiales. Esto no da ni para ambos cabillos, ingeniero. Yo creo que hay cosas que festejar. Yo creo que hay cosas... Habría que haber estado en la mesa de negociación. Yo estoy de acuerdo. Para sentir las presiones. Y esto, los brasileños no son... Ingeniero Ferreira, tenemos que ir a un corte. Sí. Hay motivo para festejo. Se consiguió un precio que nadie esperaba. Se consiguió... ¿Qué devolvés? Se consiguió ir por 3 años. Se consiguió terminar con los gastos sociales. Pero después, al final de la jornada... Y se encontró previsibilidad. Ya dijimos, previsibilidad, 3 años. Sí. Después, el resto nada. Vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta retornamos con el ingeniero Pedro Ferreira. Ingeniero, cuando el presidente Peña afirma que otro logro importante fue el que Paraguay va a poder vender inmediatamente al mercado brasilero, ¿qué reflexiones te genera? Bueno, lo único que es cierto a mi criterio inmediatamente es que la energía de Acaraú se puede vender inmediatamente en el mercado brasileño. Eso no fue lo que el presidente dijo. Espera, vamos al documento otro ratito y le damos. Porque la ANDE siempre le vendió a Brasil a través de Copel durante 20 años por ahí. O sea, ya tiene experiencia, no va a ser el primer caso de venta de energía de Paraguay a Brasil, ni al revés tampoco, ¿verdad? Pero va a ser la primera vez en que vamos a ingresar energía paraguaya de Acaraú en el mercado brasilero. Y sí se abre la posibilidad que desde el 2027, conforme a sus normas, entonces nosotros podamos... A las normas brasileras. Claro, siempre va a ser conforme a sus normas. Ahora también, ¿verdad? Por ejemplo, su norma puede decir fácilmente, y creo que dice, pues no estoy muy seguro, que va a importar de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, por ejemplo, siempre que la oferta interna que el precio no abastezca. No, la oferta no abastezca, por ejemplo. Y puede decir eso, o puede no decir. Entonces, acuérdate que
Pero Brasil es soberano. ¿Cuál es el mérito de vender energía de Acaraí si esa energía la estábamos vendiendo a la Argentina? ¿A qué precio? No, El pero a la Brasil Argentina se le vende poco. ¿El precio que Brasil nos pagaría por la energía de Acaraí es mejor que la Argentina no paga? Y ese es parte del camino país que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un camino país de... Pero no me respondes. ¿Y por qué? ¿No sabes? Es futurología. Ahora Brasil le compró a $90 este año a la Argentina. Entonces, si nosotros compramos a 19, a 20, lo que sea, y vendemos... Entonces la pregunta es, ¿a cuánto le vendemos a la Argentina 90, a través de Acaraí? ¿Cómo? ¿A cuánto le vendemos a la Argentina desde Acaraí? A 117 es el precio más... Yo le vendo a la Argentina. La unidad medida un poco diferente que la que estuvimos usando. Entonces, no quiero seguir... Habla de 100 megavatios. ¿Qué es lo que se le va a vender? ¿Quién dijo eso? Y está en la prensa brasilera, está. Se van a hacer un paquete de 100 megavatios. Estoy tan feliz que sea 100 de inicio. Yo me imagino, como Acaraí puede más o menos 200, entonces ese 100 está muy bien para comenzar. 100 en Brasil y 100 en Argentina. Ya pasaron 5 días. Ahora, ingeniero. ¿Por qué no se vendió todavía? Ingeniero, quiero hablar con el patriota. Vamos a dejar de lado tu camiseta de la ANDE. Quiero dejar de lado tu camiseta de la ANDE. Con el patriota, con Pedro Ferreira, el que defendió cuando se iba a entregar la soberanía paraguaya. Cuando se anuncia que Paraguay va a poder vender su energía al Brasil, ¿vos te imaginabas que el Brasil iba a decir de Acaraí? ¿O te imaginabas, igual que yo, por ejemplo, que iba a ser la energía del excedente de Itaipú, que le íbamos a vender a precio de mercado, que era el sueño largamente acariciado por los paraguayos? No, yo me imaginé que era solamente la Acaraí. ¿Por qué razón? Y si pones la diapositiva, pues te voy a explicar. Porque ya estuvimos con ellos en alguna oportunidad. Después de entonces, conclusión, vamos a pagar nosotros, ellos no, esta suba. Siguiente. Entonces vamos al tema de la posibilidad de vender, de acuerdo a las normas actualmente vigentes en el Brasil. Y abajo, en el último punto que se ve ahí, dice: las partes se comprometen en que, pero esto es en el anexo C, y ahí sí hace la discriminación de la parte paraguaya de la energía Itaipú no consumida por el Paraguay, podrá ser vendida libremente en el mercado. Pero eso es después del anexo C. Sí. Entonces, para mí hay dos hitos, hay dos momentos. De aquí hasta el 2027 o hasta que se apruebe el nuevo anexo C, que yo soy un tanto escéptico de que se vaya a aprobar alguna vez, va a ocurrir lo siguiente. Peor, si lo que está diciendo que el anexo C no se va a aprobar. Pero no dice lo que se va a aprobar, si eso aprueben los... Dice el presidente que se va a aprobar antes de fin de este 2024. No, entre presidentes. Pero vos conocés el acuerdo Cartes-Macri hace 7 años para que está en Argentina, ¿verdad? Y hay muchas reversales de Itaipú que durmieron durante 20 años o 30 años. Sí, o sea, cierto. Esto no, es que porque es más, eso que está allá arriba, que podemos meter nuestra energía, ya estaba en el acuerdo de Lugo Lula. Ya estaba eso. Y daba 3 meses de plazo. Sí, es cierto. Pasaron 15 años. 2010. Esperamos. Sí, cierto. Entonces, el hecho que se coloque en un papel no es suficiente, porque hay una máquina de impedir del lado brasilero. No es solamente el presidente. Esa vez Lula no cumplió con nosotros, ni con la expectativa de ese pacto, por la cantidad de resistencias que hay. Y también a lo mejor una falta de práctica. Vamos al siguiente. ¿Qué dicen ellos que va a suceder? Dice que otras usinas paraguayas van a poder inmediatamente. Y fíjense, conforme al procedimiento ya utilizado para Argentina y Uruguay. Entonces ahí pues el procedimiento es, bueno, si yo necesito, entonces en cualquier momento te puede decir, pues yo no necesito. Muy bien. De todas maneras... ¿Y te puede establecer el precio también? Bueno, también. Pero esto es muy bueno. Es muy bueno. Nosotros vamos a poder, pero esto hay que apurarse. Porque ahora que la tinta está húmeda, nosotros le tenemos que decir a nuestros mandatarios, a nuestro presidente de la República, le tenemos que decir, apurarle a la ANDE que venda ahora. Y del otro lado le tenemos que decir al presidente Lula, ustedes no, porque son políticos, no, pues yo puedo decir, ¿sabe qué, presidente brasilero? Segunda vez que nos promete.
Y hace 5 días todavía no pudimos vender. Hace 10 días que todavía no pudimos vender. Hace un año todavía no pudimos vender nada. Claro, entonces, acá el presidente Lula, que quiere tener prestigio mundial, o por lo menos regional, tiene que, si nosotros somos inútiles, nos tiene que dar una manito y hacer que se haga. ¿Ok? Sí, entonces, nosotros también exigir el cumplimiento. Y el siguiente, sí dice, ¿verdad? Siguiente diapositiva, que en 2027 será liberada la energía. Claro. Esto es lo que ellos dicen. ¿Qué es lo que yo creo que va a suceder? Yo creo que nuestro representante en esta negociación, con unas ganas de decir que ocurrió algo muy histórico y ya se puede vender todo ahora, exageraron el éxito en este punto. Pero no deja de ser un éxito. Pero recién se va a saber si es éxito en enero del 2027. Porque acá pueden ocurrir muchas cosas todavía. Por ejemplo, puede que nunca se apruebe el nuevo anexo C. Puede que cuando llegue el 2027 te digan, mira, vos comprás en 10, te compro en 11 y perdimos. Ahora, ingeniero, esperamos un ratito. Este tema de tocar la tarifa, ¿esto es competencia del presidente de la República de ambos países, del presidente Peña Palacios y el presidente Lula? ¿O tenía que haber sido tratado como corresponde en el Congreso Nacional a través de una nota reversal? No, hay una parte... Administrativamente hablando. No, esto es competencia del Consejo de Itaipú. El fijar la tarifa es una competencia del Consejo de Itaipú, conforme a lo que alguna vez determinaron los acuerdos y los tratados aprobados por los parlamentos. Sí, pero... La parte que está mal, pero estuvo siempre mal, desde el 2005, es que se incorporó sin aprobación parlamentaria el hecho de meter gastos discrecionales. Sí, pero espera un ratito. Yo coincido contigo, endoso. Tema 1. Tema 2, el anexo dice que el precio de la energía será igual al costo de la producción. Y eso no se está cumpliendo. Pero se infló el costo, pues. Se puso que costo de producción... Pero se infló, ¿por qué? Por los gastos sociales. Incluía los gastos sociales, pues. Bueno, y esa es una trampa brasilera. Claro. Es una trampa brasilera porque a menor costo, mayor gasto social. ¿Cuánto era el gasto social que, entre paréntesis, es ilegal inicialmente? $2 millones. ¿Cuánto va a ser ahora? 460, 600 millones de dólares. De 2 pasa a 600 millones de dólares de gasto social que nadie controla y que no está en el presupuesto general de gasto de la nación. Y que en alguna época estuvo, porque sí. A mí me tocó ser asesor del presidente de la ANDE, cuando vos eras vicepresidente, en el 2009, Mateo Almeyi era director general de Itaipú, Sixto Amarilla era presidente de la ANDE, y cuando eso, me parece que eran 50 millones de dólares, se metió en el presupuesto general de gasto de la nación. Claro, como corresponde. Y la ANDE ejecutó conforme a las licitaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, o sea, inspeccionada la Contraloría, la auditoría del Poder Ejecutivo, y todos los precios se veían. En el 2013 desapareció eso. En el 2013 desapareció. Lo que te digo es que lo que dicen no se puede hacer. Yo no quiero presionarte. Yo le contesto, ya se hizo. Yo no quiero presionarte, pero honestamente le estaba paseando al Congreso Nacional. En haber variado el anexo C, claro. Se le paseó ya desde el 2005. ¿Verdad? Esto lo que está haciendo es que la bypassada tenga un tamaño tan grande que ya parece una afrenta. Sí, porque el Consejo de Administración de Itaipú se reúne para establecer la tarifa, es cierto, tiene toda esa competencia, pero una tarifa que vos disminuís, porque el presupuesto de Itaipú del año 2023, si tuviste ganancia, vos tenés que bajar el precio en el 2024. Luego, si en el 2024 tenés déficit, tenés que subir el precio. Acá se hace por voluntad en forma arbitraria. Y lo peor, se nos dice a los paraguayos que el precio va a ser 19,28 y resulta que en el Brasil se va a cobrar 16,71. Sí, pero quiero avanzar en la presentación porque hay más cosas. Bueno, perdón, adelante. Entonces, acá para mí el gran logro es este. Se terminaron los costos discrecionales. Eso merece aplauso. Para mí esto sí es logro. No creo que haya sido por iniciativa de nuestro gobierno. No, pero hay que darle. Pero este es un éxito de los dos pueblos. Claro. Estos brasileros y paraguayos tenemos que estar felices. Yo estoy de acuerdo también. Acá ganamos y también una confesión, porque se habla de costos discrecionales, no se habla de gastos sociales. Me encantó incluir costos discrecionales. Me encantó que sea, porque yo que soy católico, aunque no tan buen católico, sé que si no hay arrepentimiento, si uno no acepta su pecado y eso, uno no puede mejorar.
Entonces acá lo que pasa es que ya aceptamos que este costo es discrecional, sabemos que no tenemos transparencia, porque veo que se va a tratar de poner transparencia en el tema, y son los dos elementos que nos van a ayudar a no tener corrupción. Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Entonces, para avanzar y ir medio terminando, quiero terminar unas 5 diapositivas y después vamos a ir al final. ¿Cómo es lo que se calcula la tarifa de Itaipú? Lo que se pone el presupuesto, y en el 2021 era 3.291 millones de dólares, se divide entre ese 12.135, se divide entre 12 y de ahí salía el 22.6. Siguiente. Esto era 2019. ¿Qué pasó? En esa tarifa, donde el presupuesto era 3.291 millones, había dos elementos raros, por decir así. 2.050 millones, esto variaba de año a año, entre 2.000 y 2.100, que ya no existe, que eran las cargas financieras. Sí. Y por otro lado, los benditos gastos discrecionales de 302 millones, conforme vimos en el balance. Acá lo que existió fue una puja por quién se queda con el 2.050 millones de dólares. Entonces, acá voy a tener que contar una anécdota. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros teníamos, vos sos paraguayo, yo soy brasilero, y compramos una moto juntos. Y empezamos a hacer delivery con nuestra moto. Entonces, pero lo primero que decimos es de la plata del delivery vamos a pagar primero la deuda de la cuota de la moto y después vamos a ver si alguna vez tenemos lucro. Después de muchos meses de esfuerzo, cobrando 10.000 guaraníes por cada delivery, resulta que se terminó de pagar la moto. Okay. Durante todo ese tiempo nosotros no ganamos nada más o preferentemente solamente pagamos la moto y alguna que otro royalty por ahí. Claro. Ahora pasa que vos Paraguay... ¿Se pagó la moto? Vos Paraguay tenés pocos clientes y yo tengo muchos clientes que son mis amigos. Entonces yo te digo, ya que se terminó de pagar la moto, vamos a bajar el precio del delivery. Pero eso no hace ningún negocio. Pero está en el tratado. No, espera. Eso, pero no hay ni un negocio que diga eso. De que sí, no, es ilógico. Al final de los tiempos, los beneficios de terminar de pagar la deuda. Sí, correcto, coincido. Pero por eso el anexo C decía que se tenía que revisar conforme el avance del pago de la deuda. Porque si ya se pagó toda la deuda... Y la potencia contratada. Claro, y la potencia que lleva cada uno. Si ya se pagó toda la deuda, ese anexo C no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, acá todo va atado y los deberes hicimos tarde. Tiene que hacerse uno nuevo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siguiente. Esa fue la puja. Entonces, ¿qué pasó? Se terminó esto y si vamos a ser sinceros, eliminado, si nosotros inclusive le sacamos y vamos al piso, le sacamos a los gastos discrecionales, te va a quedar un presupuesto más o menos 1.000 millones de dólares al año, no más. Siguiente. Y si eso nosotros dividimos entre el mismo denominador que tenemos, dividido 12.135 y dividido 12, te da apenas 6,9 dólares. Ese va a ser Por eso yo siempre anduve diciendo que con 7, la mejor negociación esta vuelta era decirle a Brasil, yo quiero 7. 7. Ya de un tirón eliminamos toda la corrupción, la discrecionalidad, lo que Los sea. Los brasileños dijeron que iba a ser entre 10 y 12. No, pero 10 ya es caro. Con 7 sí. ¿Por qué? Porque 7 por la mitad todavía puede pagar la ANDE. Y la ANDE hoy ya podía con el mismo 500. Coincido, acordate de ese 1.000 millones. Ahí está el 1.000. Ahí está el 1.000. Hoy en día la ANDE ya paga los 500 por llevar el 18%. Y iba a pagar 500 y iba a llevar todo nuestro 50%. Claro, totalmente. Entonces, para mí esta era la mejor jugada. Pero alguien le dijo al presidente, vamos a pelear por el 22.5. Claro. Entonces, todavía vamos a tener mucho gasto discrecional durante tu gobierno y durante el siguiente. Yo coincido contigo 100%. Siguiente. Entonces, pero ya no se hizo. Si hubiésemos puesto además los 300 de gasto discrecional de siempre, íbamos a estar en 8,9. Siguiente. Y si ponemos 2.434, como era el año pasado, íbamos a tener 16,71. Siguiente. Y ese 2434, donde está en este 302, siguiente, es el que está ahí sumando 1.300 más 500 más 500. Esa es la distribución con la tarifa a 16,71.
Yo lo único que te digo, ingeniero, que a esta altura, después de haberte escuchado y después de haber leído un poquito, se hizo mucho ruido y realmente lo que hay no es tanto lo que se dijo. O sea, se habló más de lo que se obtuvo realmente. Vamos a dejar de lado la institucionalidad, vamos a dejar de lado que desaparecen los gastos sociales, que creo que hay que festejar y aplaudir, correcto. Pero... Y la previsibilidad. Y la previsibilidad, los 3 puntos correctos. Pero, en sentido contrario, no nos pueden decir que se subió el precio de la energía y que va a significar 1.250. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo creo que lo que sí es cierto es que de ese 6.50, el año pasado era... 4.60. Bueno, ahí es donde todo el mundo da números diferentes. Pero ponerle 4.60. Vamos a redondear en 500. Sí. ¿Verdad? Entonces subió en 150. Correcto. ¿De dónde viene el 150? Cuando uno mira el estado, el presupuesto, y ya estaba ahí, pero no lo miramos bien. El presupuesto, si fíjate el del 2023, vas a encontrar que eso era lo previsto. Si puedes volver a poner PowerPoint, puede pasar muy rápido. El anterior a ese, ahí nosotros teníamos, este ya el estado. Ahí tenés, ingeniero. Sí, pero ahí, acá no vamos a ver, vamos a ver el presupuesto, no se preocupe. En el presupuesto del año pasado había más o menos 300 millones de dólares que era todavía de la deuda. Entonces, en enero y febrero pues se terminó toda la deuda. Sí. Entonces, ese 300 millones de la deuda, con 16,71, se pagó todavía el año pasado 300 millones de dólares. Y ese es el que ahora recibimos una parte. Y eso, no sé si es un mérito, pero yo creo que es un mérito también. O sea, se va a recibir algo más que el año pasado, pero porque el año pasado todavía se tenía que pagar la deuda. Y este año... Pero le está transfiriendo los Itaipú a la ANDE aparte. ¿Eso es en carácter de donación o de préstamo? Hay diferentes convenios. Hay veces que es financiamiento y hay veces que es donación. Hay que ver el convenio. No me quiero arriesgar a decir tenemos que irnos. Cuánto es tenemos que irnos, ingeniero, cuánto es donación. Pero me gustaría, a esta altura, después de haber escuchado todo esto, unas reflexiones finales en 1 minuto, 2 minutos. ¿Cuáles son los puntos que te gustan y cuáles son los puntos que hay que darle tiempo al tiempo para ver si lo que se dijo es realmente lo que vamos a tener? Bueno, acá, más que lo que me gusta o no me gusta, para mí, esto es un buen acuerdo. Que tengo que decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da una hoja de ruta y una previsibilidad de qué es lo que va a ocurrir. Correcto. Pero tenemos una tarea grande y este gobierno tiene la tarea más grande. ¿Qué tiene que hacer este gobierno en poquísimo tiempo? Primero, poner a la venta ese 100 megas o 200 de Acaraví ahora. Dijeron 100, ¿verdad? Segundo, ya tiene que poner a la venta el 2.000 o 3.000 o 1.000 que quiere vender del 2027 a futuro. Ya tiene que poner a la venta para saber cuánto le ofrece el Brasil en esa época. Tercero, tiene que empezar a ver y poner también a la venta en tierra paraguaya esa misma cantidad para ver cuánto le ofrece el resto. Okay. Si nosotros hacemos esa parte y llegamos a tener un buen precio, por decir así, por la energía del 2027, en cualquiera de las dos licitaciones, entonces el anexo C sí se va a poder revisar. Porque si no, no se va a revisar. ¿Por qué? ¿No cree que se revisa a diciembre del 24? Yo creo que no se va a... Atendeme bien. Ponete en el lugar de un parlamentario brasilero y le dicen, hay un nuevo anexo C para aprobar. Y yo digo, ¿qué gana Brasil? Es la primera pregunta. Claro. Pues el parlamentario brasilero. Y te dice, vamos a pagar más caro al Paraguay. ¿Y por qué tengo que aprobar eso? Claro. Y le tenés que dar un argumento, pues. Va a dilatar. Argumento número 1, porque el Paraguay tiene otro comprador que no es Brasil, por eso que tenemos que hacer la licitación ahora, ¿verdad? Porque si no le dejamos sin argumento a lo que tiene que aprobar el nuevo anexo C. ¿Se entiende? Forzarlo. Y acá vamos a demostrar este gobierno si somos inútiles los paraguayos o somos guapos. Y yo quiero que sea guapo. Muy bien. Ingeniero Pedro Ferreira, gracias por estos minutos para con Diálogo Franco. No, cuando quiera, y para mí es mi obligación y realmente es un placer. Gracias. Estuvimos con el ingeniero Pedro Ferreira, un defensor de la causa de Itaipú y sobre todo mucha experiencia. Nosotros nos vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta estamos en la Casa de la Independencia
compartiendo con nosotros esta víspera de la independencia del Paraguay. Director de la Casa de la Independencia. Muy bien. Carlos, historiador. Bueno, hoy es un día especial. Vamos a tocar el diálogo franco a todo lo relacionado a la Casa de la Independencia, para que la gente conozca por dentro. ¿Dónde estamos, doctor, ahora? Estamos acá en la entrada, en un importante mural que recrea la Asunción de antaño. Este mural es importante porque tiene doble valor histórico y artístico. Lo hizo José Laterza Parodi en 1900, en la década del 60, con doña Josefina Pla y asesoría de Carlos Cucineri Escala y el historiador Roberto Quevedo. Es una técnica de a cuerda seca que heredó esa técnica doña Josefina Pla de Julián de la Herrería, de su esposo, en notas. Entonces ella eso le transmite a don José y don José recrea más o menos la Asunción de antaño. ¿Cuál sería la Casa de la Independencia? La número 1. Número 1, Casa de la Independencia. La número 2 de Juana María de Lara. Después está el Real Colegio Seminario San Carlos, que es la actual Cámara de Diputados. la Casa de los Gobernadores, que Carlos estudió arquitectura, también sabe mucho acerca de la demolición de esta casa que vamos a hablar en el Actual cuartel de policía sería, ¿verdad? No, está frente al correo, la dirección de correo. Frente al correo, la plaza. Sí. frente al Correo de la Plaza. Está el cuartel de la Ribera, la Catedral de Asunción, el Convento de la Merced, donde hoy el Hotel Guaraní, el número 7, el número 8 el Mercado Guazú, el 9 el Cerro Lambaré, como se puede ver, y la Iglesia de la Encarnación, donde hoy está Unicentro. Pero fue la segunda iglesia de la Encarnación. 7 veces se mudó hasta su lugar. Que parece Villarrica del Espíritu Santo, 7 veces también. Sí. Cabe resaltar que esto tiene que haber mucha libertad poética por una cuestión de espacio. Esto en realidad tendría que estar mucho más separado, como un pueblo del interior, como los pueblos del interior, mucho más distanciados, pero por una cuestión de limitación del espacio, el artista tiene que tener una libertad y concentrar. O sea, le hizo zoom en resumen. Sí. Eso la achicó Sí. todo. En realidad, por ejemplo, acá entre la Casa de la Independencia y lo que va a ser, que era el antiguo convento de los jesuitas, que va a ser después el Colegio de los jesuitas. Sí. En ese momento era el estanco de tabaco. Acá tiene que haber 2 cuadras y media por lo menos, inclusive había un arroyo y un puente, pero el artista tiene que concentrar los elementos en poco espacio. Así Muy bien. Después de otro tenemos para ver. Y acá tenemos las 5 salas que queremos ingresar, y acá están las personas también vestidas de época. Ah, miramos, Para por ejemplo, recibirles justamente con visitantes y todo. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Urgencio, llego. Teniente coronel. Héroe de la República del Paraguay. Y fue jefe de gobierno. En realidad el cargo de él es jefe de gobierno. Viene para asumir en vez de Velázquez. De la ciudad de Picó. De la ciudad de Picó. Urgencio, llego. Casada con Franco de la Peña. Tiene pariente con Franco de la Peña. Felicidades. Gracias. Aquí tenemos una sala que recrea un poco el escritorio y importantes cuadros. Tenemos 2 emblemáticos y contradictorios. Acá ya comenzamos. El 14 de mayo de 1811, esto fue pintado por Guillermo Darré, que también hizo aquellas acuarelas que don Carlos Cucineri no quería sacarlas, que después de mucho tiempo se sacó aquella y esto que está acá atrás, que también es el triunvirato, ¿verdad? Fulgencio Llero, está Francia, está Pedro Juan Caballero, que también es pintado por Guillermo Darré. Hay mucha, ¿cómo decirlo? Hay verdades y mentiras acerca de este cuadro y también mucha polémica, porque Guillermo Darré nunca visitó Paraguay. No. Y en él, Pintó este cuadro para la Argentina. Pintó para el Paraguay, Para la Argentina. y después dijeron que pintó para el Paraguay. Pero después se enamoró del Paraguay, que viene a morir aquí. Y este otro sí es la secuencia de Jaime Bestar, que estuvo 9 años en París y pintó en 1960. Roberto Quevedo le ayudó incluso a poner el número de columnas del viejo, como era, de la vieja casa de los gobernadores. Ahí se puede ver el cañón, se le puede más o menos diferenciar ya Velasco, hay Turbo enfrente, ¿verdad? La intimación a La intimación.
Yo, con todo respeto, ¿verdad? Pero para mí ese cuadro representa mucho más la independencia del Paraguay. Yo quiero hablar después en otro momento para no perder de línea la recorrida de la casa. Cómo no. Y después, si le parece, tocamos los puntos controversiales. Sí, en cada habitación va a encontrar los horcones, los baúles, porque esto era muy cotidiano en aquella época, depende del lugar o el sitio en que. Aquí, por ejemplo, guardaban papeles, guardaban documentos, y en otros sitios de la casa, por ejemplo, guardaban, qué sé yo, cubiertos en el comedor, en la habitación, almohadas, etc. ¿Este escritor es de Fernando Lama? No, este es de Rivarola. Ah, Rivarola. Son artistas de Rivarola, igual que aquel baúl y otro que tenemos allá. Poco recordado, Rivarola. Poco recordado. Tenemos la cama de Fernando Lama. La cama de Fernando. La cama. Esto, por ejemplo, la que está acá, son monedas coloniales que circulaban en la época. Y aquí este tintero, que existen varios, ¿verdad?, es atribuido a Francia. Este, y hay otro en el Museo Francia, ¿verdad? Los documentos sí ya están en el Archivo Nacional. ¿Estas monedas son acuñadas dónde? Y la gran mayoría en el Alto Perú. Alto Perú. Alto Perú. Bolivia, entre Perú, ¿verdad? Y estos documentos sí ya están en el Archivo Nacional de Asunción, son réplicas para poder salvaguardarla. ¿Verdad? Carlos nos puede explicar también este cañón. Este es uno de los que estaban ahí en la intimación. Estuvo en la intimación y en Tacuarí, ¿verdad, Carlos? Sí, son cañones ligeros, son cañones que pueden acompañar el paso de las tropas, por eso son de poca dimensión. Serían móviles. Sí, hay diferencia. Está la artillería de sitio y la artillería de campaña, que es más ligera. Tengo entendido que acá se colocaron 6 u 8 cañones, ¿verdad? 4 enfrente y a los costados 1 o cada uno. ¿Cuánto, Carlos? Carlos es el especialista. Sí, estaban entre 4 a 8 cañones, que eran cañones de los, ¿cómo se le dice? Pedreros, ¿verdad? De esta clase, de pequeños. Perfecto. Que se utilizó la batalla de Cerro Porteño y Tacuarí. Sí, justamente este. Este es el comedor. La entrada principal está sobre Presidente Franco, porque ahí por donde entraron, o entramos todos, era la entrada también de la gente que trabajaba en la casa. Existían 7 esclavos que dormían en la caballeriza. Era la casa de los Martínez Sáenz. Los Martínez Sáenz, comerciantes de yerba mate, gente pudiente de su época, que tuvieron 2 hijos, Pedro Pablo y Sebastián Martínez Sáenz, que habitaron en esta casa y en la colindante que se derribó. Vamos a llegar a ese otra polémica. Sí. Y aquí tenemos cuadros referentes a Fulgencio Yegros y su espada, que está bien resguardada en doble vidrio con cofre, ¿verdad?, que fue devuelta por el gobierno argentino. ¿Por qué el gobierno argentino? Lo tenían. ¿Cómo? Y tenían como reliquia y lo devuelven. ¿De la guerra del 70? Después de la guerra del 70, en el 69. 69. 1969. Acá tenemos matero, bueno, utensilios de la época. Mira, qué lindo. Sí. Qué lindo. Bien está el techo bien alto, con tacuarillas. Sistema constructivo de la época. Sí. Sistema constructivo de la época. Y bueno, la sala de lujo que le llaman, con los retratos de los integrantes de la primera Junta Superior. Estos son todos Alborno, ¿verdad? Son todos de Alborno, copias españolas referentes a Alborno. Alborno hizo y después estas son copias españolas, pero como usted sabe, esto fue ideado por Alborno, porque el único fehaciente, el retrato fehaciente del doctor Francia, es el pintado por los hermanos Robertson y después por Alfred de Merced a Petrona Regalada. Petrona Regalada es retratada en 1846, entre 1845 y 1847, cuando Francia ya había muerto. Pero todo en base a los familiares. En base a los familiares, el resto. Porque creo que 1911 son el resto. El resto es a partir de 1911. A partir de 1906 ya sacaban los periódicos, ya en los periódicos de la época Pablo Alborno, en donde quería él hacer genealogía primeramente de los descendientes de los próceres y después buscar algún rostro. ¿Y esos uniformes que están en las imágenes reflejan el uniforme de la época? No. O sea, del Paraguay, ¿no? Pero era... No, los próceres eran jóvenes activos, pero no eran de este tipo de vestimenta. Caballero y Tuve tenían 23 años, 24 años y ya de independencia. Así mismo, Francia y doña Juana María de Lara eran los más... Creo que tenían 88, 40 años. Más de 40. Sí.
Esto, por ejemplo, voy a abrir exclusivamente para poder mostrarles cómo era el dormitorio. Esta es la cama de Fernando Lobo. Sí. Aquí, por ejemplo, estos barrotes se sacaban, igual todos, pues en el sentido que acá se le velaba a la persona. Acá nacía y acá moría. ¿Qué pasa? Acá cuando llegaba la hora, se le velaba y después se le llevaba a la iglesia. No había cementerio. Los cementerios están a partir de 1843 en el convento de los Recoletos, con Carlos Antonio López. Entonces, de acuerdo a la clase social, uno era enterrado en la nave de la iglesia. Más pudiente más adelante, que lo que ya no tenían plata en el corredor, a veces en el pasillo. Es muy pequeño, respecto a la estatura de los próceres, eran todos de baja estatura. Probablemente, no tenemos medición, pero acá Carlos va a contar algo. ¿Y esta silla que tiene la particularidad? El trono que donó el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? De acuerdo a la urgencia del amo, llevaban o traían en el interior de la casa. ¿Y para qué? Para hacer sus necesidades. El trono. Acá Carlos, mi colega, quiere contar algo. En esa época hay que entender que no había tantos nutrientes, o sea, no había tanta diversidad en cuanto al alimento. Entonces el ser humano, y especialmente los que estaban en las colonias, no tenían tanta estatura. Hoy en día la estatura del paraguayo, por ejemplo, se elevó por la diversidad de alimentos que se puede consumir. Vos sabés que en Simón Bolívar, en la casa de Simón Bolívar en Colombia, también tiene una estatura muy baja. No tiene alta estatura. Me llamó la atención. Miren las hamaqueras. Sí. ¿Verdad? Aparte de esto, las siestas calurosas del Paraguay obligaban a que la gente que venía de paso estén aquí con las hamaqueras, con las hamacas, ¿verdad? Reflejando la siesta del Paraguay con el calor. A pesar de que esta altura mantiene 24 grados, dicen los expertos. Siempre. La verdad es muy alto y el techo también hace que se conserve la temperatura. Aquí, esto es jesuita. Imaginería, sí, igual que las cruces que tenemos. Esto es un poco posterior a los jesuitas, 1845. Es un altar de la Santísima Trinidad. Los jesuíticos tenemos acá al lado en el oratorio. ¿Y esa camisa? Esta es una camisa del prócer Fernando de la Mora. Ahí podemos más o menos ver más o menos o imaginar su estatura, ¿verdad? Y su flaqueza. Fernando de la Mora muy joven, tenía 26 y 27 años cuando la independencia. Muy joven. Está el que verá. Hay algunas cosas que podemos mostrar a la usanza de la época. Aquí tenemos el oratorio, ¿verdad? Esto que viene de la iglesia que quedó franciscana. ¿Por qué Canedo era muy predominante en esa época, Carlos? Y era de los conocidos pueblos de indios, ¿verdad? Donde estaban reducidos los indígenas, y en esos pueblos se trabajaban mucho los oficios. Pero no está sobre la vía del tren, no. Sin embargo es muy predominante respecto a otras ciudades como Carapeguá, Paraguarí mismo, que todo se cita mucho más. Sí, el tema de los pueblos sobre el ferrocarril se hace el camino más directo a la Encarnación, y eso era a partir de los López, y bueno, después ya en el periodo después en el periodo liberal es que se continúa hasta Encarnación. Y estos pueblos, los que van por la otra vía, eran el camino, hasta ese entonces era el camino practicable por el paso de Santa María, que era el que permitía pasar el río Teguarí, que era el accidente. Era misiones a través del club. A través del club, sí. Bueno, me permiten un pequeño corte a esta altura, vamos con unos consejos comerciales y regresamos inmediatamente con más diálogo franco hoy desde la Casa de la Independencia. Nos acompaña el doctor José Zamudio y el doctor Carlos Bonjor. Estamos aquí desde la Casa de la Independencia, estamos hoy celebrando 13 de mayo, prácticamente víspera de la independencia del Paraguay. Nos acompaña el director de la Casa de la Independencia, el doctor José Zamudio, y también el historiador, el doctor Carlos Bonjorocho. Me decía que esto es parte de la época. Sí, y parte de la restauración que se hizo en la década del 60, pero esto que ven acá es parte de la casa, o lo que sobró de la casa de Pedro Juan Caballero, que don Carlos Pucineri había traído después de una breve excursión con los Boy Scouts. ¿Te referías a Tobatí? A Tobatí.
A todo a ti. Y justamente Ustedes saben que todavía existe la casa de Pedro Juan Caballero hasta hoy. los cimientos lo que sabemos. Carlos Bonjoro Eso sería bueno expropiar y sería el llegar a un cerro. acuerdo. Ya se expropió la parte del Ya se cerro. expropió. Sí, se está haciendo hay un proyecto de un parque. Vale la que pena, se vale la está pena. haciendo, sí, la Vale la municipalidad de Tobatí están haciendo una zona muy linda, un cerro muy hermoso. Que una en vista- realidad una colina, ¿verdad? Una cosa. Sí, una colina. pero domina una planicie. Sí, permite una vista categórico. importante. En este momento nos encontramos en esto que es un monumento, un homenaje a la nota del 20 de julio. Si bien es cierto que el 15 de mayo, para mí no el 14, el 15, pero vamos a hablar enseguida de eso, marca la independencia del Paraguay, esta nota, la del 20 de julio, ratifica el compromiso de la República del Paraguay, el bando del 20 de julio. Sí, es bueno, al decir la doctora Beatriz Bocio, dice que esto forma parte de la génesis del pensamiento paraguayo. Es el comienzo de lo que pensaban los paraguayos en aquel entonces, ¿verdad? Por eso en su homenaje en el 78, José Laterza Parodi de nuevo hace parte o fragmenta la nota del 20 de lo más importante para poder honrar a los próceres en ese entonces, ¿verdad? Sobre todo que hasta hoy no se sabe si fue Fernando de la Mora o José Gaspar Rodríguez de Francia el autor de la nota. ¿Ya puedo Pero- agregar otro? Sí, Pedro Somellera. Pedro Somellera también, que fue, eso dice Manuel de la Peña, si no me equivoco, porque hubo un... Después vamos a entrar eso. Después vamos a entrar en eso, pero hubo un debate con respecto Sí. a eso en un periódico argentino. Sí. Entonces, con esta nota también le ponen el primer sello, ¿verdad? Que es el sello que le ponen que dice que es jazmín del Paraguay, que justamente está floreciendo, ¿verdad? Este emblema de la palma y el olivo también se menciona en el Congreso de 1813. Entonces, que fue en el convento de la Merced con 1000 diputados campesinos y 100 asuncenos. Entonces, este ¿Qué es un dice el homenaje a la doctor patria. Carlos? Básicamente la nota en resumen del 20 de julio. Bueno, y explica los motivos que llevaron a los paraguayos justamente a realizar el golpe contra el poder de Velasco y también los motivos para se habla de una separación de Buenos Aires, pero se habla también de una buena relación con Buenos Aires. No, todavía no es ese quiebre que va a aparecer en el 13. Pero independencia. Claro, se habla de la posibilidad de establecer una unión con Buenos Aires, pero manteniendo siempre el Paraguay su autonomía y su independencia. Y también para algunos historiadores es la primera historia del Paraguay independiente, es la primera redacción, es el inicio de la historia del Paraguay independiente, porque ahí se relatan los hechos y los motivos. Se dice bando del 20 de julio, pero en realidad, como es de público conocimiento, esto se hizo en un congreso que duró 3 días, del 14 al 17 de junio, ¿verdad? Ahí participaron también varias personas, no es solamente un día ni una nota, ¿verdad? Sino que fue motivo de mucha discusión. Y uno de los principales que dejó para la historia el documento fue el prócer de la independencia, el abogado Mariano Molas. Mariano Antonio Mola, que es el único que sobrevive y que deja unas memorias y que también después se edita después de mucho tiempo. Los originales yo los encontré. Está en poder de la hija del historiador Juan Bautista Gil. Ya que hablamos de Gil Aguinaga, yo quiero que ponga cámara lo que estamos viendo detrás. Esto que están viendo detrás era la verdadera casa de la independencia. Muchos autores, y acá ya podemos comenzar ya este diálogo con el doctor Carlos Bonjoro y con nuestro director del museo, José, en el sentido de ver, esto era todo una sola construcción. Y muchos dicen que desde acá realmente se conspiraba contra el gobierno de Velasco. Y de acá salieron al callejón histórico. Sin embargo, se derrumbó. En la época del presidente Stroessner se derrumbó. Y justamente Gil Aguinaga, nieto del expresidente de la República, Juan Bautista Gil, pasa, ve que esto se derrumba y resulta que había, me decía el doctor Carlos Bonjoro, una disposición de Carlos Antonio López que no se tenía que tocar. Así mismo, le voy a complementar. Esto estaba derrumbándose y pasa por aquí Benjamín Velilla, primeramente, y le dice a Juan Bautista, tenemos que ir a ver lo que se está echando. Y como Benjamín Velilla era liberal, no tenía ese contacto con Stroessner, pero Juan Bautista sí. ¿Te refería al nieto del presidente Juan Bautista Gil? Sí, el nieto de Juan Bautista, el historiador Juan Bautista Gil, que fue presidente de la Academia Paraguaya de la Historia y
insigne historiador que publicó mucho sobre nuestro pasado reciente. Sí. Entonces él se va y se arma de coraje porque era difícil entonces y habla en representación del Instituto de Numismática y le dice al presidente Stroessner: tienen que parar esa demolición y nosotros transformar esa casa. Es ahí donde se crea la Comisión Casa de la Independencia, que va a ser la comisión madre de los museos nacionales, primero de este museo y después de Yaguarón, de Caapucú, de Bernardino Caballero, de todos los otros museos. Entonces paran la construcción, entonces Gil Aguinaga con esa comisión Pero terminaron demoliendo esta parte. Gracias a Dios esto no continuó, pero los criminales, eso es. claro, porque fue parte de nuestro patrimonio histórico y aparte en lo social, ¿verdad? Todo lo que nos contaba esa casa. Entonces, sí. Independientemente de quién haya hecho la destrucción, que creo que la gente sabe perfectamente quién es, pero no es nuestro tema. Yo lo que quiero irme a la historia, porque nuestro objetivo acá en Diálogo Franco es rescatar los valores. Esta fue a los dos, le pregunto, a José y a Carlos. Esta casa que se derrumbó era verdaderamente la casa, la fracción de la propiedad de los Martínez Sáenz, que algunos dicen incluso que era propiedad de Juan Francisco Recalde. Es otro dilema. Sí, claro. ¿Esta era realmente la casa donde se compraba, la que se derrumbó? Bueno, hay varias tesis. Lo que pasa es que existieron dos familias Recalde en aquel entonces: Juan Francisco Recalde y Antonio Recalde. Sí. Juan Francisco vivía... Grandes hermanos. Sí. Juan Francisco vivía en Palma y 15 de agosto. Y el otro Recalde vivía sobre Presidente Franco. Entonces, ¿qué pasa? Estaba casado uno de ellos con los Martínez Sáenz. Uno de ellos estaba casada con Nicolasa Marín, que Nicolasa Marín era la hermana de era la hermana de la esposa de Sebastián Martínez Sáenz. Ajá. Un Martínez Sáenz se casó con una Marín y un Recalde se casó con una Marín, para que se entienda. Eran concuñados. Eran concuñados. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vienen a vivir acá, pero después de la independencia, en 1803. Pero no obstante, probablemente también se reunían en lo de Recalde en Palma y 15 de agosto, porque fueron muchas casas. La casa de las conspiraciones. Acuérdense que Francia, entre 1823 y 1828, 500 casas se desaparecen. ¿Por qué? Porque él ordenó un plan urbanístico. Entonces, Ranger y Blanchard, que estaban por aquí, ¿cierto? Dicen, hicieron cuadriculada la ciudad y deja escrito que más o menos 500 casas fueron las que desaparecieron. ¿Cierto? Entonces, muchos historiadores dicen que en varias casas se conspiró, incluso la que está frente a la Casa de la Independencia de Juana María de Lara, que también es histórica porque vivió Juana María de Lara y Pancha Garmendia. ¿Pancha Garmendia? Sí. Justamente ahí está la importancia del rol de la mujer, que a través de Juana María de Lara, porque al haber conspiraciones en varias casas, la única que podía salir, porque era mayordoma de la catedral, entonces cada toque de la campanada ella tenía que abrir la puerta, entonces podía salir y andar sin sospecha y hacía la intercomunicación entre los distintos conspiradores. Juana María Lara tenía noviazgo con alguno de los próceres. No, ella ya era una señora mayor. Y la mayoría de los jóvenes, de los próceres eran... ¿Cuál es la relación de Juana María con los próceres? La confianza. La confianza. Sí, ella estaba casada con un señor Pereira, apellido Pereira, que era también, creo que era español. Pero uno de los próceres tenía una amistad, una relación con Juana María. De lo que leí hasta ahora, Mari Montes fue su principal biógrafa, ¿verdad? No encontré todavía nada, pero probablemente... No sabemos si se dejó testimonio. Ahora, la participación de la mujer y de Juana María es la que la historia le representa como que ella fue la que trajo el ramo de flores rojo, blanco y azul. Sin embargo, la primera bandera que se hizo ese día fue la bandera azul. Sí. Eso ya es un romanticismo. Eso ya es parte de la literatura. Es un poco de mito, romántica. Pero ¿cuál es el rol, doctor, que vos con criterio le das a la participación de la mujer? Bueno, la participación de la mujer está condicionada por el rol que era permitido a las mujeres en esa época, que no tenían
en muchas oportunidades políticas. Pero tuvo arrojo, se fue a tocar Claro. la campana. Claro, pero la mujer tiene su protagonismo en ese velo, en el velo de ocultar la conspiración. ¿Por qué? Porque estábamos en una época donde había toque de queda, porque justamente un año antes se había producido el golpe en Buenos Aires, y entonces en toda la región se hizo un toque de queda para controlar y estaban prohibidas las reuniones. Entonces, en esta casa dice que se reunían porque había señoritas que eran las sobrinas del matrimonio que estaban hospedadas acá y entonces eran visitadas por los... Ahí está el tema. Sí, por los próceres. Por los próceres, entre ellos Pedro Juan Caballero. Y el otro Isturo también llegó, y algunos dirán. Sí, entonces esa era la excusa. Entonces ahí tenemos la participación de la mujer dentro del velo, o sea, haciendo un velo para ocultar la revolución, la conspiración. Y después tenemos a Juana María de Lara, que era prácticamente como un James Bond, un agente secreto que hacía el enlace entre las distintas casas donde estaban los conspiradores. Pero ¿por qué es importante? Porque el santo y seña que los próceres pidieron, que Pedro Juan Caballero pidió, es cuando suenen las campanas, ustedes saben que tienen que hacer. Y una palabra que me llamó la atención, alboroto en la plaza, alboroto en la plaza. ¿Se gritó eso, alboroto en la plaza, alboroto en la plaza? ¿O era una señal de los próceres? Bueno, en realidad las campanadas fueron lo que llamaban a los conspiradores, y luego la juntata de la gente, porque estamos en un pueblo, en una función que era todavía una villa. Claro. Era una villa. Entonces empezó ese bullicio, eso era algo totalmente extraño. A la noche era algo totalmente extraño, entonces eso atrajo a la gente. Y hay que entender que mucha gente no sabía qué era lo que estaba pasando, se fue enterando con el tiempo. Y también tenemos, por ejemplo, la participación de los famosos 34 curuguateños, que eran soldados que no habían recibido su paga por la lucha contra Belgrano. Entonces ellos se pliegan. Como Mauricio y José Trocha de la cabeza. Se estaban pliegan, esperando para ser embarcados. Sí, eran como los famosos campesinos sin tierra que vienen acá y de repente se plegan a otra manifestación política para hacer presión. Pero en honor a la verdad, la mayoría de los historiadores dicen 30 y más. Sí, sí. Eso de 34, ¿hay alguien que precisa ese número? Bueno, lo que pasa es que pero probablemente los 34 eran los de Curuguato. Y había de 30 y más. Sí, de otro pueblo. Yo pensé que era una cuestión masónica, así, no tiene nada que ver. Bueno, la verdad que no. Las incursiones masónicas son posteriores. Posteriores. Pero hay una... Espera un ratito. Sí. Tenemos que ir a un corte, el último, y regresamos inmediatamente con esta parte interesantísima de la independencia del Paraguay. Lo que no se nos dice, lo que no se nos cuenta en la historia. Hoy, el director de la Casa de la Independencia, José y Carlos, los van a develar después de estos consejos comerciales. Parte final de la programación del día de la fecha. Estamos en la Casa de la Independencia, Casa de la Revolución, en donde los patriotas un 14 y 15 de mayo hicieron. Vamos a comenzar por lo primero. ¿Por qué si Carlos Antonio López sacó la ley que no se podía tocar, que no se podía echar, lo que se preservaba como signo externo de la independencia del Paraguay, el yugo español, se echó? Probablemente por la falta de información. Don Carlos, cuando asume como cónsul, él hace una sentencia. Y en esa sentencia... La complicidad de la autoridad de la municipalidad. Probablemente. Una sentencia donde no dice... decir eso. No, dice en la sentencia, ¿verdad? En los registros... No, Carlos Antonio hizo lo suyo. Sí. El presidente Y Carlos dice- Antonio López dijo, esto no se puede tocar. Dice don Carlos Antonio López, ¿verdad? Una propiedad importante en la cual por tradición histórica, porque él tenía 19 años a la sazón, cuando la independencia, Claro. que por tradición histórica, por el callejón por donde pasaron los próceres. Entonces vale decir que era una propiedad El callejón él queda firma, detrás de donde estamos. que queda detrás de donde estamos. Vamos a seguir ahí. Sí, Entonces, se echó la casa. se echó parte de la casa. Sí, ¿verdad? No toda la casa entera, pero por suerte se salvó. Pero yo la pregunta que te hago a los dos de nuevo, Sí. donde estuvimos recorriendo y donde se echó, ¿dónde en honor a la verdad, según los historiadores, fueron las deliberaciones para poder hacer la revolución del 15 de mayo? ¿En esta que se echó o en la que se preserva? Yo creo que en las dos. Según mi criterio, en las dos. ¿Y vos qué opinás? Bueno, yo también voy por las dos.
Porque hay que entender que este ala donde está la representación de la sala capitular era en realidad la caballeriza. Entonces la opción nos queda en esta ala, sí. En esta ala, incluyendo las dos. Yo creo, no tengo muchos elementos de que esta parte tenía más contacto con el callejón histórico y además no tenía salida sobre la calle actual presidente Franco. Tenía otro nombre antes. Sí, no recuerdo. Calle del Sol. Calle del Sol. Calle del Sol. Calle del Sol. Bueno, entonces se echó, lamento mucho. Ahora, algún día el gobierno paraguayo, sea quien fuera, tiene que reconstruir la casa tal cual como era en su momento, Así es. para que tengamos la verdadera imagen de lo que fue esta casa de la independencia. ¿Ok? Ok, sí. Segundo punto. 14 de mayo mañana. ¿Por qué es feriado 14 y 15 de mayo? ¿Qué ocurrió el 14 de mayo? Aparte de que se tomaron los cuarteles, aparte de que se le avisó una vez a Velasco, el resto de las comunicaciones se hace todo el 15 de mayo a la mañana. ¿Quién estableció el 14 de mayo como feriado y en base a qué? Bueno, probablemente se habrá establecido porque la cuestión histórica es larga y dentro de toda nuestra vida historiográfica, vamos a decir, existieron muchas personas que comentaron muchas cosas acerca de la independencia. Uno de los historiadores, Benjamín Velilla, dice que don Pedro Somellera, justamente, dice que le encuentra a Velasco en uno de los debates que se tiene en un diario argentino, que ese día era asesor de el asesor de Velasco, dice que ese día del 14 estaba muy inquieto el gobernador. Y muchos dicen que las negociaciones comenzaron un 14 y terminaron un 15. A ver, mi mamá tuvo las contracciones el 22 de julio. Sí. Yo nací el 23. Sí. ¿Cuándo es mi cumpleaños? El día que naciste, 24. Entonces, con esa misma lógica, Sí. doctor, Pero ¿la hay, independencia del Paraguay es el 14 o el 15? pueden ser los 2 días. Sí, perdón. El 14 se decide y el 15 se logra. El 15 ya se logra de la independencia de facto, porque no se declara todavía. La independencia el 15. Sí. Te digo esto porque en época del presidente Rodríguez, me parece que él decidió anular el 14 de mayo. Entonces, ahora volvimos con esta nueva costumbre de declarar feriado. Entonces, es bueno que la gente sepa cuándo fue la independencia del Paraguay. Hay un debate argentino muy conocido por el sí o por el no. La independencia del Paraguay es el 15 de mayo. Para mí, son los 2 días, 14 y 15. Porque la independencia, la independencia del Paraguay se circunscribe en una etapa. No podemos decir que es 1 o 2, sino... Entonces, ya que ya la pregunta. Sí. ¿Qué sucesos se dieron significativos el 14 de mayo? Las negociaciones para la independencia. Pero una sola negociación. Un solo intercambio epistolar donde Pedro Juan Caballero le dice a Velasco que se tiene que tomaron los cuarteles y que se rinda y que entreguen las armas. Solamente eso. En ese sentido. Velasco le envía a 3 personas para hablar con Pedro Juan Caballero y Mauricio José Torres. Primero le envía a Cabañas, a Gamarra. En segundo lugar le envía a un capitán de apellido de la Cueva. Y en tercer lugar le envía a un sacerdote. En las 3 ocasiones los patriotas le dicen: no queremos saber nada, vamos a hablar mañana cuando amanezca. Luego no hubo nada. El siguiente intercambio de notas se da luego de amanecer. Por eso, para mí, la imagen de Start representa o expresa mejor lo que ocurrió ese día de la independencia. Luego, si vamos a analizar por el número de notas, 1 versus 3, los cañonazos fueron el 15, la rendición de Velasco fue el 15. Velasco dice: si quiere mi espada, acá le entrego la espada, yo lo que quiero es paz. Yo digo porque es importante que la gente que no es sepa cuándo fue la independencia. ¿Fue el 14 o fue el 15? Para mí fue el 15. El 15, porque ahí sucede de facto. O sea, no se declara la independencia, pero ya queda el gobierno con eso vamos a hasta el 2013, ¿verdad? Claro, bueno, el Paraguay ya queda en manos de los paraguayos. Correcto. Ahora hay que entender que 100 años después pasa algo. A un grupo de estudiantes y al director del colegio, que hoy es el Colegio Comercio 1, se le ocurre declarar el 15 de mayo como Día de la Madre. Entonces ahí tenemos otra impronta que en cierta forma opaca la celebración de la independencia. Entonces por eso yo creo que se toma también el 14
para darle un día de protagonismo a la independencia, de único protagonismo a la independencia, ya que el 15 tiene compartido. Qué bien que lo decía el doctor Carlos Foroch, porque en otros países el Día de la Madre es el segundo domingo de mayo, ¿verdad? Pero sin embargo acá se asoció el 15 de mayo y a veces me da la sensación que se está apocando a la independencia paraguaya. Coincido contigo. La última pregunta. Ese billete de 10.000 guaraníes tiene... ¿Alguien tiene un billete de 10.000 entre paréntesis? No tenemos. Bueno, ese billete de 10.000 guaraníes tiene el cuadro que vimos allá, el cuadro de la independencia, que es el cuadro... Sí. Acá está, gracias, muchas gracias. De Guillermo Darre. Este cuadro es el cuadro de Guillermo Darre, 10.000 guaraníes. ¿Cuál es la historia de este cuadro? ¿Quién puede compartir con la audiencia? Bueno, te voy a compartir la parte que sé. En Buenos Aires llegó el pintor italiano Guillermo Darre, bueno, para continuar sus trabajos de pintura, y le encuentra ahí a no sé si acaudalado, pero a un gran coleccionista, Juan Silvano Godoy, que va a ser el precursor del Museo de Bellas Artes. Entonces ¿verdad? En conversaciones con Darre... Pero contar al principio la historia. Entran, no. Al principio la historia es que Darre se le ordena pintar este cuadro para el centenario de la Argentina. Así y los argentinos caen de gobierno y no le pagan. No le pagan el cuadro. Ahí le encuentra a Juan Silvano Godoy. Juan Silvano Godoy, ¿verdad? En sus explicaciones, y también otros dicen que Guillermo Darre no tenía idea de lo que era el Paraguay. Entonces, en ese entonces, ¿verdad? Entonces, la conclusión que dan es que Guillermo Darre idealizó nomás el cuadro del 14 de mayo. Entonces se quedó eso como un pretexto, que el 14 de mayo se quedó con Darre, cosa que no ocurrió tal cual la pintura misma no demuestra que no es, porque en ese entonces ni se cayó ninguna silla, ni tampoco hubo ese tipo de reunión. Entonces el cuadro mismo de por sí nos habla de que es un cuadro que se pintó hacia 1906, 1907, incluso fue expuesto en la Argentina y después viene a formar parte de la colección Godoy y hoy parte del Museo de Bellas Artes, que es un cuadro que fue pintado en la Argentina, para la Argentina, por un genovés que después llega a Paraguay y nosotros le ponemos la impronta paraguaya. Vamos a escucharle a al doctor Carlos. Carlos, ¿cuál es tu...? Bueno, yo comparto también que fue un cuadro que representa los hechos en Argentina, y con la silla caída, que tiene un simbolismo de que muestra la tensión. Una tensión, esa caída de la silla es un simbolismo de la Revolución Americana, ustedes saben eso. Claro, sí. Ahora, si uno ve el cuadro, en honor a la verdad, ustedes vieron la altura de la Casa de la Independencia, no es lo majestuoso. Claro. En segundo lugar, acá el que estaba postulando era Caballero, Iturbe y Somellera. Sí. Y después le llaman a Francia. Había mucha gente. No estaban, ¿cómo se llama? Yegros estaba afuera, Gamarra estaba afuera, Cabaña estaba afuera, o sea, no estaban acá, los otros estaban encuartelados. ¿Dónde podían haberse reunido esa cantidad de gente? Por eso cuando Guillermo Darre pinta este cuadro, lo hace a la Argentina, iban a festejar el centenario en 1910, hay cambio de gobierno, se le echa a Irigoyen, no sé quién era el presidente en esa época exactamente ahora, pero se le echa, hay cambio de gobierno, y el nuevo gobierno dice, no queremos, nos vamos a pagar. Entonces le encuentran a Juan Silvano Godoy, Juan Silvano Godoy trae ese cuadro chico que ustedes vieron ahí, lo hace grande y está en el palacio. Cuando yo fui presidente, le pusimos una sábana blanca porque no quise arrancar, pero para mí no representa la independencia del Paraguay. Mucho más típico, característico y patognomónico de la independencia paraguaya es el cuadro de Jaime Estar, que refleja realmente la intimación que le hace el capitán Pedro Juan Caballero, acompañado del alférez Vicente Ignacio Iturbe, al gobernador de Lasco. Y que es un desafío un poco, presidente, para poner ese cuadro de Estar que se haga un poco en una parte del palacio. Es una buena idea. Una buena idea. Por lo menos eso, ¿verdad? Que se le reconozca primero un cuadro que represente, segundo a un autor paraguayo, sí. Y en tercer lugar algo que representa mucho más la historia. Eso sería interesante, que se reproduzca un gran cuadro justamente de Jaime Estar, un pintor olvidado que estuvo 9 años en París y que cuando estalla la guerra del Chaco, él viene y se presenta voluntariamente. Algo que nos lo hayamos preguntado en la parte final y que quieran compartir de la historia de la independencia del Paraguay. Hay tanto que compartir. Brevemente, doctor, porque nos estamos yendo. Estamos hablando de imágenes icónicas. Sí. También me parece sería bueno tener un cuadro
de ese momento en que Francia saca y pone 2 pistolas en el escritorio, medio diciendo que él se va a plantar ante lo que fue la posible unión del Paraguay a Buenos Aires, ¿verdad? Que él se va a plantar en rechazo a eso. Eso también es una... ¿Quién dijo eso? Es testimonio de el historiador es de Juan Oleari. No, Oleari no tocó mucho lo que es la independencia. La independencia, eso es un testimonio de, si no me equivoco, Fulgencio Guerra. No recuerdo ahora, pero es verídico porque están en los registros del archivo. Francia fue una persona, y gente que lo discuta Francia, pero fue una persona importante y fundamental para el Paraguay. No tuvo tanta participación como se cree para el 14 y 15 de mayo. No, él es más en el proceso. Pero posterior. después se plantó. Y sí, esa célebre frase que dice que nos vamos a cambiar de cadena para cambiar de amo, se le debe a Francia. Sí. Una frase de Francia para terminar el programa, si me permite. Ni realistas ni porteñistas. Somos de la República Soberana e Independiente, la primera República del Sur, República del Paraguay. Diálogo Franco fue presentado por Diesa, Aseguradora del Este, Indega, Cooperativa Chortizer, Energía Alternativa, Panchita G, Cooperativa Multiactiva Neuland, Servicios Médicos Migone, Fundación Paraguaya, Urba Inmobiliaria, La Criolla, Importadora Roma S.A., Solución Logística, Fibra y Arte, Guayaquil S.A., Lauda y Cuatía Sasi.